Vamos a estar hablando bajo el tema permaneced firmes en la fe y fieles a la esperanza. Amén. Entonces, observando, hermanos, este versículo, el 23, ¿verdad? Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Verdad? Nos podemos hacer un examen, ¿verdad? En esta noche, ¿cómo está nuestra fe? ¿Está nuestra fe ferviente en el Señor? Ya que, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios, mi hermano. Es necesario, ¿verdad? Que tengamos esa plena certeza, ¿verdad? Y confianza en nuestro Dios de que Él está en nuestro diario vivir. Amén. Meditando en la palabra de Dios, hermanos, yo medito en el apóstol Pablo, mi hermano, de que para este momento, ¿verdad? Que él escribe esta epístola, él, ¿verdad? No gozaba de una libertad. Pero como les decía, ¿verdad? Él estaba preso no porque, ¿verdad? Había hecho algo malo, sino que, ¿verdad? Por predicar la palabra de Dios. Y me gozo a leer, ¿verdad? Esta epístola porque el apóstol Pablo, ¿verdad? Él no estaba ahí, ¿verdad? Privado de su libertad, lamentándose porque estaba ahí, sino que el apóstol Pablo estaba haciendo oración por estos hermanos colosenses. Amén. Él, ¿verdad? Estaba allí y no estaba renegando, ¿verdad? Él aprovechaba bien el tiempo, ¿verdad? Y él aprovechó, ¿verdad? El tiempo para escribir estas epístolas. Él aprovechaba bien el tiempo, ¿verdad? Ya estuviera, ¿verdad? Privado de su libertad, como estuviera libre, ¿verdad? Él seguía predicando el evangelio de la fe en Cristo Jesús. El evangelio verdadero, hermano, que nos llevará al cielo. Solo, ¿verdad? Allí podemos permanecer firmes, ¿verdad? Y el Señor nos dará la fuerza para seguir hacia adelante. Está a leer, ¿verdad? En Colosenses, ahí en el capítulo 1, donde leímos el versículo 1, ¿verdad? El apóstol Pablo siempre, ¿verdad? Da un saludo muy espiritual, amén. Cuando él se dirigía, ¿verdad? Ya sea a los colosenses, ¿verdad? O en todas las epístolas, hermano, que él escribió, él, ¿verdad? Se dirigía a los hermanos con un saludo muy espiritual, amén. Y dice el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, ¿verdad? De donde eran los hermanos colosenses, amén. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, amén. En el versículo 3 sigue diciendo, siempre orando por vosotros. Lo que les decía, ¿verdad? Que él estaba allí, pero estaba haciendo oración por la iglesia, por aquel pueblo que había, ¿verdad?, llegado al conocimiento de la palabra de Dios y que había abrigado la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces, sigue diciendo el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de verdad del evangelio. ¿Verdad? Qué manera del apóstol Pablo, ¿verdad? No, ¿verdad? Él no les aconseja, ¿verdad? Con consejo propio, sino que los aconseja y da ánimo, ¿verdad? A los hermanos colosenses, ¿verdad? Con un consejo espiritual, con la palabra de Dios, amén. Ya que, ¿verdad?
el apóstol Pablo se preocupaba por la iglesia, amén. Se preocupaba que en la verdad donde llegara el evangelio, verdad, también hubiera una doctrina, verdad, verdadera. Una doctrina, verdad, en la cual, hermanos, podamos permanecer. Y solo permaneciendo en una doctrina verdadera, verdad, podremos tener entrada al reino de los cielos. Es muy necesario, hermanos, que permanezcamos firmes en la fe. Que verdad no venga cualquier corriente de doctrina, hermanos, y nos mueva. Aquí yo, verdad, me gozo de una manera especial porque, verdad, hermanos, aquí no hay palabra que escasee. Aquí hay palabra en abundancia. Hay maná del cielo diario, hermano. Sabe, hermano, que el día domingo hay escuela dominical. El día lunes, verdad, nuestro hermano pastor se preocupa por traer el estudio. Y cuando él, verdad, no está en medio de nosotros cuando sale, verdad, al campo misionero, siempre, hermano, nuestra pastora se preocupa que haya estudio de la palabra de Dios. Y solo a través, verdad, de una buena doctrina, una doctrina sana, verdad, podemos permanecer fervientemente en la fe buscando el rostro de nuestro Dios. Saben, hermanos, que la iglesia siempre ha tenido su lucha, como podemos ver aquí en este tiempo. Siempre la iglesia, hermanos, ha tenido lucha porque, verdad, a veces hay un grupo que el Señor, hermano, siempre se prohíbe de un permanente fiel, hermanos, de un grupo, verdad, que siempre está ahí ferviente buscando la presencia, el rostro del Señor. Pero saben, hermanos, que también por ahí siempre se levanta un grupito que no quiere, verdad, someterse a la voluntad de Dios y quiere, verdad, acomodar el evangelio a su manera. Quiere, verdad, esto que el evangelio, verdad, sea la manera de él. Y no es así, mis hermanos. Ya nuestro Dios dejó estipulado este evangelio por nuestro Señor Jesucristo. Y solo a través del verdadero evangelio de Dios y una buena doctrina podremos entrar al reino de los cielos, hermanos. Les animo, hermanos, a que permanezcamos, verdad, en esta fe, hermano. Permanezcamos, hermanos, fieles a esa promesa, verdad, de vida eterna. ¿Verdad? Desde el momento en que reconocimos, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. De ahí, hermano, comienza, ¿verdad? Esto se puede decir la carrera del cristiano. Pero en todo ese tiempo, hermanos, que Dios nos permite, ¿verdad?, en su voluntad poder existir, ¿verdad?, aquí en esta tierra, va a haber luchas, hermano. La lucha se termina hasta en aquel momento en que suene la trompeta. Hasta en ese momento, ¿verdad? Tenemos que depender siempre del poder de nuestro Dios. ¿Verdad? Qué lindo, ¿verdad? Esto, escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? El ánimo, ¿verdad? Que da el apóstol Pablo a los hermanos colosenses a través de esta epístola, ¿verdad? Porque es muy necesario, hermanos, que dependamos de Dios, pero también, ¿verdad? Esto dependemos también de que se nos predique, ¿verdad? A diario poder recibir siempre, ¿verdad?, la palabra de Dios para que podamos así permanecer fielmente al Señor. Ya que también en esta ocasión, ¿verdad?, en los Colosenses, había un grupo de hermanos que eran fieles, ¿verdad?, a Dios. Pero también había un pequeño grupo allí, ¿verdad?, que también quería traer falsa doctrina, meter falsa doctrina. ¿Verdad? Siempre el diablo tratando, ¿verdad?, entrometerse, ¿verdad?, para que la fe, ¿verdad?, desfallezca. En este caso, ¿verdad?, esto que el apóstol Pablo, ¿verdad?, les escribe porque
él llega a saber, él, ¿verdad?, de que los colosenses, la iglesia, ¿verdad?, estaba un grupo fervientemente buscando la presencia de Dios, pero también el apóstol Pablo, ¿verdad?, les aconseja a que permanezcan fielmente en esa promesa, en la promesa, ¿verdad?, de vida eterna, y que permanezcan, ¿verdad?, firmes en la fe. Podemos ver también, hermano, otro ejemplo, ¿verdad?, en el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que, ¿verdad?, cuando salieron de Egipto, era un grupo bien grande, hermanos, ¿verdad? Y en el transcurso de esos 40, ¿verdad?, años que estuvieron por el desierto, ¿verdad? Y esto llega en el momento, ¿verdad?, que Moisés manda, ¿verdad?, a un grupo, ¿verdad?, que vaya y reconozca aquella tierra prometida. Y sabe que sale un grupo, hermanos, ¿verdad?, a que fueran a reconocer, ¿verdad?, como espías, ¿verdad?, aquella tierra. Pero sabe que cuando regresaron, hermanos, regresó el grupo, pero se puede decir que venían divididos. Venía un grupo, ¿verdad?, que no traían nada de positivismo, ¿verdad? No traían esa fe y esa confianza en Dios que les había prometido esa tierra. Y su fe, hermanos, se puede decir que menguó. No. Se puede decir de que regresaron desanimados, hermanos. Pero en ese grupo que fueron, encontramos también, hay 2 varones, hermanos, que regresaron, ¿verdad?, positivos. Le creyeron a Dios, hermanos, y creyeron a esa promesa. Podemos ver ahí, hermanos, a Josué y a Caleb, que mantuvieron su fe y confiaron, supieron confiar en aquel que había prometido que les daría esa tierra por heredad. Ahora, hermanos, a través del evangelio, ¿verdad?, ya Cristo, ¿verdad?, esto hizo en la cruz del Calvario, entregó su vida ahí, ¿verdad? Pero a través, ¿verdad?, de su sangre recibimos el perdón de nuestros pecados. Y ahora nos encontramos aquí, ¿verdad, hermanos?, en esta linda y hermosa congregación, ¿verdad? Pero para que, ¿verdad?, nosotros gocemos, ¿verdad?, de esta salvación, de esta promesa de vida eterna, de esa esperanza de vida, hermano. Se tuvo que pagar un precio, pero solo Cristo pudo hacerlo, hermano. Nosotros, ¿verdad?, de nosotros, hermanos, ¿verdad?, no podemos, ¿verdad?, hacer nada si, ¿verdad?, no es a través de la sangre de Cristo Jesús. Entonces es necesario, hermanos, que permanezcamos fieles, que permanezcamos firmes en la fe, para que, verdad, ninguna doctrina, verdad, no nos mueva, verdad, y que nos ponga allí, verdad, en un momento de duda, porque, hermanos, si no hay fe en nosotros, verdad, pueda que piense a llegar por ahí la duda, verdad, y el desánimo, y la vida del cristiano comienza a retroceder. Y no estamos aquí, hermanos, para retroceder, estamos aquí para seguir hacia adelante, verdad, con la ayuda de nuestro Dios, hermano, dependiendo siempre de la misericordia y de la bondad de nuestro Dios. Solamente así, ¿verdad?, buscando la presencia de Dios, ¿verdad?, buscando la llenura de su Espíritu Santo, podamos permanecer y podamos, ¿verdad?, que cuando se toque esa trompeta, hermanos, estemos, ¿verdad?, fielmente sirviéndole al Señor. Es lindo, hermanos, poder depender de nuestro Dios. Les voy a invitar, hermanos, que
Que busquen en sus Biblias el capítulo 2 de ahí mismo, Colosenses. Y vamos a leer el versículo 5. Dice en su versículo 5 del capítulo 2 de Colosenses: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. ¿En quién, hermanos? En Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Veas, hermano, qué consejo da, ¿verdad? Aquí, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Exhorta a seguir, ¿verdad? A los hermanos fieles, ¿verdad? A que permanezcan fieles en la fe, hermanos. Y si seguimos leyendo, ¿verdad? Allí dice el versículo 7, nos sigue diciendo: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Qué lindo, ¿verdad? La palabra de Dios. El 8 dice: mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué, hermanos? Podemos ver allí, ¿verdad? Como les decía al principio, que, ¿verdad? En este momento, ¿verdad? Aquí en Coloso, ¿verdad? Donde estaban los hermanos colosenses, ¿verdad? Podemos ver a través de la palabra de Dios que, como Pablo dice allí, había un remanente buscando la presencia de Dios, ¿verdad? Buscando su rostro. Pero también, ¿verdad? Había un grupo que quería introducir falsa doctrina, hermanos. Por eso, como les decía, hermanos, que es necesario, ¿verdad? Que nos preocupemos, ¿verdad? De buscar, ¿verdad? La presencia de Dios y de venir siempre, ¿verdad? A la escuela dominical. Les animo a venir a la escuela dominical, a los estudios, que solamente así, ¿verdad? Podemos permanecer firmes en una doctrina sana. Ya que, ¿verdad? Aquí nuestro hermano pastor se preocupa, ¿verdad? De que siempre haya una doctrina, ¿verdad? Esto sana, que nos lleve al cielo, mi hermano. Porque si no fuera así, ¿verdad, hermanos? De balde, ¿verdad? Corremos, ¿verdad? En este evangelio. Es necesario, hermanos, de que caminemos en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero también creyéndole fervientemente. Amén. Y permanezcamos, hermanos, firmes. Sabemos, ¿verdad? Que han venido en estos años, ¿verdad? Hemos estado pasando años bastante difíciles, hermanos. En los cuales podemos ver, ¿verdad? Que algunos hermanos, ¿verdad? Esto flaquearon. A lo mejor comenzó a llegar el desánimo. Y no le digo que no, hermanos, a veces el diablo va a poner por ahí, ¿verdad? Desánimo. Pero ¿qué queda de nosotros, hermanos? ¿Qué debemos de hacer nosotros? ¿Quedarnos ahí, hermanos, o buscar la presencia de Dios? Como decía, hermanos, Dios está dispuesto para escucharnos en todo momento. Si usted, hermano, se levanta a las horas de la madrugada o cualquier hora de la noche, nuestro Dios siempre está allí. Está allí, presto para escuchar nuestra oración. Si usted, verdad, le clama de día, el Señor siempre está ahí dispuesto, hermano, para escucharle. Si usted le clama, hermano, en necesidad, ahí está nuestro Dios para proveerle.
Si usted, verdad, le clama en un momento en que ha llegado la enfermedad, poderoso es Él, hermanos, para sanarnos. Él es el doctor de doctores, hermanos. Porque a veces, verdad, cuando llega cualquier momento difícil a nuestra vida, verdad, pueda que ya llegue, verdad, la enfermedad o que el diablo quiera poner desánimo, hermanos. No permitamos, hermanos, que nuestra fe mengue, sino que, hermanos, cuando más debemos de preocuparnos en buscar el rostro de nuestro Dios en oración, hermanos. De buscar su presencia, hermanos. Solamente así, ¿verdad?, podremos permanecer firmes y confiando en nuestro Dios. Amén. Hay momentos, hermanos, de que verdad, la lucha se hace fuerte, pero le servimos a un Dios todopoderoso. El único Dios, hermanos. Fuera de Dios no hay quien nos socorra, hermanos. Él es nuestro refugio. ¿Habrá otro lugar, hermanos, donde el cristiano pueda refugiarse? No lo hay, hermanos. Solo podemos, hermanos, refugiarnos en nuestro Dios. Para, verdad, si alguna vida en esta noche, verdad, está aquí por primera vez, verdad, y no ha dado ese paso, verdad, para recibir a nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador. ¿Habrá salvación en otro lado, hermanos? No lo hay. Solo en Cristo Jesús. Y para que, verdad, haya en nosotros, verdad, esa fe, esa certeza, verdad, en que podamos permanecer fielmente en esa esperanza de salvación. Solo podemos, hermanos, refugiarnos en Dios para poder, verdad, lograr, verdad, el objetivo por el cual el cristiano, verdad, se esfuerza en buscar el rostro de nuestro Dios. Es hermoso, hermanos, poder depender de la misericordia y de la bondad de Dios. A veces, verdad, esto cuando llega la prueba, verdad, esto llega la lucha. La lucha, hermanos, y la prueba pueda que llegue en cualquier momento de nuestra vida, verdad, en este caminar. Pero está en nosotros, hermanos, en buscar la presencia de Dios, ¿verdad? En podernos llenar de su Espíritu Santo para que permanezcamos aquí como el apóstol Pablo, ¿verdad? Recomienda, ¿verdad? Y esto exhorta a los colosenses a que se mantengan, ¿verdad? Fieles a aquel que lo llamó a su luz admirable. Hacemos una promesa, ¿verdad?, de fe cuando venimos al Señor, ¿verdad? Pero es necesario que la mantengamos, hermanos. Pero ¿cómo vamos a poder mantenerla, hermanos? Es solo a través de la búsqueda que nosotros, ¿verdad?, día a día tengamos. Que nos ocupemos, ¿verdad?, de que nuestra fe no mengue, sino que permanezca, ¿verdad?, en nosotros. Que, hermanos, no haya nada que nos mueva porque hemos creído en nuestro Salvador. Es lindo, ¿verdad?, esto cuando el cristiano, ¿verdad?, se preocupa, ¿verdad?, y busca a diario el rostro de nuestro Dios. En esta noche, ¿verdad?, esto está en nosotros, ¿verdad?, tomar nuestra porción, amén, de la palabra de Dios. Recibir, ¿verdad?, cuando vengamos a la casa de Dios, hermanos, de que, ¿verdad?, tomemos, ¿verdad?, a diario esa porción en nuestras vidas, amén. Para que así podamos permanecer firmes
en el evangelio, hermanos. Para cuando, verdad, llegue por ahí, verdad, la lucha, llegue, verdad, a un momento de verdad, de prueba, podamos salir victoriosos, hermanos. Qué lindo es, hermanos, buscar el rostro de nuestro Dios. Qué lindo es poder depender de la misericordia de Dios, hermanos. Yo me gozo de una manera especial, ¿verdad? Cuando estoy allí y escucho a los hermanos, escucho la palabra de Dios. Porque, hermanos, siempre en verdad, en el humano, en el interior, ¿verdad? De nuestro ser, siempre debe de haber esa necesidad. Porque para que la palabra de Dios haga efecto, ¿verdad? En la vida, ¿verdad? El humano, por naturaleza, ¿verdad? No busca al Señor. Es Dios el que sale al encuentro, hermanos. Pero está de nosotros también siempre, hermanos, en nuestras oraciones, presentar las vidas, hermanos, que no han llegado al conocimiento de la palabra de Dios. Porque gracias a Dios, ¿verdad? Nosotros estamos aquí, ¿verdad? Y esto, si guardamos, ¿verdad? Fervientemente nuestra salvación, ¿verdad? Llegará el momento, ¿verdad? Que ya sea, ¿verdad? Que suene la trompeta, ¿verdad? Estamos fieles al Señor y nos iremos con Él. O si, ¿verdad? Esto ya el Señor nos ha llamado a su presencia, hermanos, pero usted, ¿verdad? Permaneció fielmente y creyó a esa esperanza de vida eterna, hermanos. Allá en los cielos está la patria celestial esperándonos, hermanos. Vale, hermanos, la pena que nos esforcemos, hermanos, en buscar siempre a diario, ¿verdad?, la presencia de nuestro Dios. Pero allá afuera vemos, hermanos, que el humano trata de llenar, hermanos, ese vacío de muchas formas. Y a través de los vicios o a través de tantas cosas, hermanos. Pero, hermanos, esas vidas no tienen la paz de Cristo. Esas vidas no tienen la paz de la cual el apóstol Pablo, ¿verdad?, habla aquí también, ¿verdad? La paz, hermanos, y ese ¿verdad? El anhelo del cristiano, hermanos, es de que un día, ¿verdad?, morar allá con nuestro Señor Jesucristo. En nuestras oraciones, hermanos, siempre presentemos, ¿verdad?, a los hermanos que se han quedado, hermanos. Llega el momento, ¿verdad?, de que el joven, ¿verdad?, se desanima. Llega el momento, ¿verdad?, en que al joven le toca, ¿verdad?, allá afuera, ¿verdad?, y es probada su fe, hermanos. Le es probada su fe, hermanos. Y verdad, si verdad hemos creído en una doctrina, hermanos, verdadera, no va a ser movido, ¿verdad? No va a ser movida su fe. Siempre va a estar ahí ferviente buscando a nuestro Dios. Pero está en nosotros también, hermano, orar por todo el hermano que se ha desanimado. Sabemos, ¿verdad?, que hay tiempos difíciles, pero Dios es todopoderoso, hermanos. Dios está con nosotros y siempre nuestro Dios ha estado con su iglesia, hermanos. Podemos verlo, hermanos, desde este momento, de verdad, desde los antiguos hermanos patriarcas, que Dios siempre ha estado con un remanente, hermanos. Ese remanente que le busca de todo corazón. Dios está ahí, hermano. Él no se niega, hermanos. Pero también, hermanos, está en nosotros siempre presentar a nuestro Dios, hermanos, que Dios tenga misericordia de las vidas, ¿verdad?, que se pierden. Porque, ¿verdad?, mientras haya vida, hay esperanza, hermanos. Gracias a Dios que nuestro Dios nos alcanzó, ¿verdad?, a través de su Hijo, a través de ese sacrificio, hermanos. Y les dejo, hermanos, con este versículo en Romanos 10:17.
Así que la fe es por el oír. Y el oír, palabra de Dios, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos, y sigamos adelante.